Perfecto, estamos entonces en esta lección número 3, módulo 2, donde vamos a tocar un tema sumamente importante, necesario e imprescindible cuando se trata ya de ejercer la carrera de coaching. Cuando un coach se certifica, es importante que este coach pueda tener la capacidad de claridad, de enfoque hacia dónde va a dirigir sus servicios como coach. ¿Qué es no solamente lo que va a hacer en cuanto al coaching, sino a quién lo va a hacer? Entonces, esa gran pregunta es la respuesta que muy pocos coaches tienen de manera clara y por esa razón se equivocan a la hora de ejercer su carrera como coaches porque no tienen claridad a la hora de poder enfocarse en sus servicios de coaching y por lo tanto no tienen efectividad, o sea, no tienen resultados que puedan mostrarse como evidencia de que están realmente desarrollando procesos de coaching que están generando transformación, que están generando cambio. Entonces, ¿cuán importante es el tema de hoy? ¿Cómo escoger tu nicho de trabajo como coach? Es importante que nosotros podamos reflexionar respecto a esto y aprender sobre este tema. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es que es importante entender que hay 4 elementos con los cuales vamos a trabajar a partir de ahora, que el primer elemento es el mercado. Hay siempre en todo servicio, y el coaching está dentro de lo que es un servicio a la gente, está un mercado. Entonces nosotros estamos básicamente en un mercado, y este mercado se llama el mercado del coaching, ¿correcto? Algunos pueden también denominarle el mercado del desarrollo personal, aunque sería limitado decir desarrollo personal porque el coaching no abarca solamente el área personal, también puede abarcar lo familiar, lo económico, lo laboral, etcétera, entonces, lo emocional. Entonces, no podríamos solamente cerrarlo en lo que es el desarrollo personal y tendríamos que llamarlo así como lo estamos colocando acá, el mercado del coaching, ¿correcto? Y cuando hablamos de mercado, hablamos de esa gran área donde podemos enfocarnos y decir, bueno, estamos entrando a un mundo totalmente distinto. Puede ser el mercado del marketing, hay diferentes tipos de mercados, pero en este caso estamos hablando del mercado del coaching. Cuando hablamos de segmento, estamos hablando ahí ya de las especialidades, ¿no? Las especialidades del coaching, ¿correcto? Cuando hablamos de especialidades, estamos hablando básicamente de especificar nuestros servicios. Si bien es cierto, el coaching puede ser aplicable a cualquier tema, a cualquier objetivo, a cualquier problema, siempre es necesario especificar a quienes nosotros vamos a dirigir nuestro servicio de coaching. Entonces, así como lo hemos ya mencionado, pueden haber especialidades, como por ejemplo, ¿no? Podemos colocar ahí, 1, coaching de vida, ¿no? Coaching ejecutivo, ¿correcto? Tenemos el coaching de equipos, tenemos también el coaching educativo, tenemos el coaching de carrera, ¿correcto? Tenemos el coaching organizacional, tenemos el coaching vocacional y así podemos estar mucho tiempo describiendo muchos de los segmentos que podemos tener en cuenta a la hora de poder darle una mirada a lo que es el mundo del coaching. Entonces, como ya verán, hay muchas especialidades, ¿sí? Muchas especialidades que comprenden el mercado del coaching. Entonces, hay que diferenciar, sí, aquí hay algo muy importante, hay que diferenciar especialidades de las corrientes de coaching, por ejemplo. Hay mucha confusión, mucha equivocación a la hora, por ejemplo, de mencionar que el coaching ontológico es una especialidad del coaching. No, el coaching ontológico es una corriente de coaching, es una corriente filosófica que trae una propuesta
que le añade valor a lo que es el coaching, pero no es una especialidad. Cuando hablamos de especialidad, nos estamos refiriendo a especificar nuestros servicios a un público específico. El coaching ontológico está abierto para cualquier persona, para cualquier grupo humano, por tanto, está considerado como una corriente de coaching y no como una especialidad de coaching. ¿Correcto? Entonces es importante, por ejemplo, clarificar esas cosas que generan mucha confusión y de alguna u otra forma esto lo ha provocado muchas veces la misma, digamos, el misma información que uno puede acceder en internet y etcétera, ¿no? Entonces es importante clarificar esto. Cuando hablamos de especialidades estamos hablando de enfocar nuestros servicios a un grupo específico, ¿correcto? Ahora, cuando estamos hablando de nicho, ¿correcto? Cuando estamos hablando de nicho, ya estamos hablando ya de un grupo mucho más específico. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, mi especialidad, ¿no? Mi especialidad es coaching ejecutivo, ¿correcto? ¿Hasta acá me siguen? Mi especialidad es coaching ejecutivo. Sin embargo, mi grupo específico son ejecutivos que quieren o que están estresados, ¿no? Tienen estrés. Bueno, a veces no es estrés, ya es 4, ¿no? Porque ya es demasiado, demasiado, ya están estresados. Entonces, fíjense, ya es un grupo específico, porque ejecutivos es un grupo bastante amplio, ¿correcto? Pero ejecutivos que están desarrollando patrones de estrés o situaciones de estrés, producto de repente de sus desafíos laborales, de sus desafíos de objetivos, de metas, etcétera, ya estamos hablando de un grupo específico, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos de micronicho, fíjense por favor la diferencia, no solamente estamos hablando de un grupo específico, estamos hablando de un problema específico, ¿no? Con un resultado específico, ¿ok? Con un resultado específico. O sea, ahí podríamos nosotros decir, por ejemplo, ejecutivos estresados, ¿no? Es mi nicho. ¿Cuál es el problema? Que ellos, el estrés provocado de que no saben equilibrar su vida laboral con su vida familiar. Fíjense, ahí estoy describiendo un problema, porque el estrés por sí solo no explica cuál es la razón de mi grupo específico, ¿no? O la razón del problema. Entonces yo puedo decir, son ejecutivos estresados dado que ellos no saben equilibrar el tema laboral con el tema familiar. ¿Me explico? Ahí está más claro. Ahora, también puedo añadir un resultado que están esperando una vida más equilibrada, una vida más sosegada, una vida mejor gestionada de repente en cuanto a lo laboral con lo familiar. Entonces, como verán, estamos hablando de 4 elementos importantes en este proceso que es necesario que haya claridad. Y quiero recalcar esto, si no hay claridad, no hay efectividad, porque de alguna forma hemos subestimado el poder del enfoque. Hemos considerado y pensado que tenemos que servir a todas las personas sin de repente seleccionar o filtrar. Y muchas veces uno piensa que es el salvador de todos, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros debemos hacer es hacer un filtro, ser muy selectivos a la hora de poder enfocarnos en cuanto a lo que vamos a desarrollar como servicio de coaching y de esta manera vamos a ser más efectivos. Entonces, la claridad nos lleva a la efectividad. La poca claridad nos hace dispersar nuestra fuerza, nuestros talentos, nos hace dispersar nuestro entusiasmo, nuestra motivación y muchas veces el no enfocarnos hace que nos frustremos y hace que desistamos muchas veces de continuar en algo pensando que no tenemos resultados porque no lo hacemos bien. Y en realidad no se trata de habilidades, no se trata de talentos, no se trata de capacidades o competencias, se trata de enfoque.
Se trata básicamente de poder especificar nuestros servicios y desarrollar una estrategia que nos permita mantenernos enfocados y confiados de que ese enfoque va a generar los resultados esperados. Entonces, ahí en este punto se requiere paciencia, se requiere persistencia, se requiere que nosotros permanezcamos siempre confiados y motivados de que estamos por el buen camino, que es el camino del enfoque. ¿Ok? Entonces, hemos tenido una idea un poco más digamos, más clara sobre lo que significa escoger nuestro nicho de coaching y la importancia, mejor dicho, que esto conlleva. Sin embargo, vamos a ir profundizando un poquito más en cada uno de estos. Y lo primero que tenemos que nosotros reflexionar es que cuando hablamos de elegir un nicho, es probablemente una de las decisiones más importantes en la carrera de un coach. Cuando decidimos estudiar coaching, cuando decidimos certificarnos como coaches, ese es un paso importante. Sin embargo, la decisión de a quiénes nosotros vamos a servir, a quiénes vamos a dirigir nuestros servicios de coaching, es una de las decisiones más importantes porque esa va a darnos el norte que nosotros necesitamos para poder trabajar de manera estratégica y efectiva. ¿Ok? Entonces, la decisión de elegir un nicho probablemente es una de las decisiones más importantes en la carrera de un coach. Vamos a ir a algo muy importante. Vamos a definir qué es un nicho, ¿correcto? Porque estamos hablando de nicho, de micronicho, y es importante que podamos nosotros definir esto. Entonces, ¿qué es un nicho? Vamos a definirlo de esta manera. Es la cantidad de personas que potencialmente podrían contratar nuestros servicios como coach o comprar nuestros productos, ¿no? Entonces, una porción de personas con características similares que tienen una necesidad específica para resolver, eso es lo que es un nicho. Entonces, estamos hablando de personas, estamos hablando de problemas, estamos hablando de capacidad de compra, capacidad de contratación de nuestros servicios, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Un nicho es esa cantidad de personas que potencialmente podrían contratarnos a nosotros como coaches y comprar nuestros servicios, ¿no? Entonces, vamos a definirlo de manera más gráfica lo que es un nicho. Vamos a definirlo de esta manera. Vamos a mostrar lo que son las características de un nicho. Ahora, fíjense por favor con atención porque esto es muy importante. Muy importante porque si le quitamos uno de estos elementos a lo que es el nicho, vamos a de repente tener, no vamos a tener la posibilidad de generar un nicho que sea realmente un nicho de trabajo como coaches, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que ver y evaluar a la hora de elegir o escoger un nicho es que este nicho debe ser suficientemente amplio. ¿Correcto? Suficientemente amplio. Por ejemplo, hay dos tipos de formas de ver esto. Uno, viéndolo de manera geográfica, ¿correcto? O viéndolo de manera demográfica. O ambas también. ¿Correcto? Geográfica se refiere a, obviamente, límites geográficos. Tú puedes decir, bueno, mi nicho o el grupo de personas a las cuales yo quiero enfocar mis servicios como coach pueden estar solamente dentro de lo que es mi país. ¿Correcto? O tú puedes decir, son personas que están dentro de la ciudad donde yo vivo. O tú puedes decir, está dentro de América Latina porque la problemática a la cual yo voy a enfocarme es una problemática que no solamente atiende a la gente de mi ciudad o de mi país, sino a toda Latinoamérica. ¿Correcto? Entonces puede ser que tu nicho lo veas desde el punto de vista geográfico. También lo puedes ver desde el punto de vista demográfico, o sea, pueden ser personas con una determinada edad, ¿no? O un determinado estado civil, o de repente una educación
X, formal, de repente universitaria, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser que sean personas de determinada edad, pueden ser solo hombres, pueden ser solo mujeres, pueden ser solo adolescentes, pueden ser solamente adultos, o pueden ser solamente profesionales del área de educación, o pueden ser de repente ejecutivos de multinacionales, etcétera. Entonces, demográfico significa que ahí uno tiene que ponerse a pensar, por ejemplo, en la edad, el estado civil, de repente los cargos que tienen, los trabajos que tienen, el salario de repente que tienen, etcétera. Entonces, esa parte demográfica también es posible que tú solamente veas de esa manera. Sin embargo, hay formas también en las cuales puedes abarcar los dos. O sea, tanto geográfico como demográfico. Puedes decir de repente, yo quiero dedicar mi servicio de coach con personas solamente de mi país, pero con este tipo de personas. Son adultos, son profesionales que tienen de repente de maestría para arriba y voy a trabajar con ellos de esta manera, de esta manera. Entonces, tú estás seleccionando. Ahora, tú puedes hacer todo esto que te estoy mencionando, sin embargo, es importante que tú te hagas la pregunta. La cantidad de personas con las cuales tú quieres en esa geografía o en esa demografía que tú quieres trabajar es suficientemente amplio. ¿Por qué digo esto? Porque este nicho tiene que ser algo en lo cual tú puedas decir, bueno, hay actualmente 7 millones de personas que están necesitando eso y con un alcance de seguir creciendo. O sea, hay cantidad de personas que necesitan esto, necesitan una solución a esta problemática que yo me estoy enfocando. Porque si de repente tú dices, ah, no, yo me gustaría geográficamente dedicarme solamente a la ciudad donde estoy, pero en la ciudad donde estás solamente hay 18 personas que tienen esa problemática, ya sabes que cuando tengas tu tu cliente número 18, ya terminó tu carrera como coach. Ya puedes cerrar las puertas de tu oficina y listo. Entonces, tiene que ser suficientemente amplio a la hora de poder elegir o escoger tu nicho de coaching. ¿Ok? Segundo, hay algo muy importante, otra característica sumamente importante, que tiene que ser estable en el tiempo. O sea, si ya estamos pensando en que debe haber una gran cantidad de personas necesitadas de tu servicio de coaching, también es importante que esto permanezca en el tiempo. Por ejemplo, uno puede decir, si yo me dedicara a los adolescentes que necesitan elegir una carrera profesional, eso yo podría decir, es suficientemente amplio porque todos los años salen de quinto de secundaria o de secundaria muchos alumnos que tienen esa necesidad de elegir una carrera. Ahora, ¿es estable en el tiempo? Sí, porque cada año sucede eso. Siempre cada año va a haber alumnos con esa necesidad. ¿Me explico? Entonces, no es algo que va a suceder solamente un año y ya, y se terminó, sino que es estable en el tiempo. Y la otra pregunta que te tienes que hacer en ese sentido es, ¿cuánto tiempo le queda de vida a mi nicho? O si es eterno, por llamarlo así, ¿no? O si es permanente, o si siempre va a haber clientes, o si están naciendo nuevos clientes de coaching con esa necesidad. Entonces, por eso es importante que también tú puedas reflexionar en esta otra característica. Hay estabilidad en el tiempo. ¿Me puedo proyectar de aquí a 5, 10, 15, 20 años y voy a tener todavía clientes? ¿O solamente me puedo proyectar de aquí a unos 2 años y ya, ahí tengo que paralizar mis servicios? Entonces, tenemos que preguntarnos eso. Ahora,
También hay otra tercera característica muy, pero muy importante, que es el potencial de ganancia. ¿Cuándo es importante esto? Porque muchas veces uno puede decir, bueno, si bien es cierto, yo quiero dedicarme, enfocarme a un grupo específico de personas, la otra pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿tienen la capacidad para poder pagarme ese grupo de personas? Entonces, ahí yo tengo que saber diferenciar dos tipos de cliente. Ojo con esto, dos tipos de cliente. Primero está el cliente comercial y el otro es el cliente de proceso. ¿Correcto? El cliente comercial es el que paga por el servicio de coaching y el cliente de proceso es aquel que lleva el proceso de coaching. Ahora, en algunas ocasiones, ojo con esto, en algunas ocasiones, el cliente son ambos, el que paga y el que lleva el proceso de coaching. Ahora, en algunos otros casos no es así. Siguiendo un poco con el ejemplo que les daba de este adolescente que necesita elegir una carrera. ¿El cliente comercial, o sea, el que paga el proceso, es el adolescente? No, son los padres. Entonces, el cliente comercial es diferente. El que paga el proceso son los padres. Y el cliente de proceso es el adolescente. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta que son dos tipos de clientes distintos. Por eso es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos fallar de estar ofreciéndole el servicio de coaching al cliente de proceso, pero no es el que paga el proceso. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, yo he visto algunos coaches ofreciendo sus servicios a adolescentes, dirigiéndose al adolescente. ¿Quieres, por ejemplo, ¿no? Hacen una pregunta en una publicidad. ¿Quieres saber cómo elegir tu carrera? ¿A quién se están dirigiendo en esa publicidad? Al cliente de proceso. Pero no deberían dirigirse al cliente de proceso, deberían dirigirse al cliente comercial. Entonces debería decir, papá, ¿quieres que tu hijo no se equivoque en la elección de su carrera? Ah, ahí sí estoy yendo al que paga. ¿Me explico? Lo mismo puede suceder de repente en una empresa. Una empresa puede estar pagando en un proceso de sus ejecutivos, ¿correcto? O de sus líderes en la organización. No son esos ejecutivos, no son esos líderes quienes pagan el proceso. Es la empresa, el cliente comercial, y los ejecutivos o los líderes son los clientes de proceso. Entonces, en otras palabras, todo nicho es rentable. Todo nicho es rentable. Aquí no se trata de preguntarnos qué nicho es rentable y qué nicho no es rentable. No, esa es una pregunta equivocada. Lo que hay que preguntarnos más bien es, ¿de qué forma puedo saber quién es mi cliente comercial en este nicho que he elegido? Si mi cliente comercial también es mi cliente de proceso y lo tengo claro, toda mi estrategia creativa y de marketing va a ser dirigida a ese tipo de cliente. Si yo considero que dentro del nicho hay un cliente comercial y aparte hay un cliente de proceso, entonces me dirijo al cliente comercial. ¿Me estoy explicando? Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque el potencial de ganancia no necesariamente lo decide el cliente de proceso. ¿Correcto? No necesariamente lo decide el cliente de proceso. Lo que habría que nosotros hacer es identificar quién es el cliente comercial y enfocar nuestras estrategias en base a eso. Entonces, estamos viendo tres características muy importantes de un nicho y de cómo nosotros podemos tener la claridad a quienes nosotros vamos a dirigir nuestros servicios, pero también la efectividad, o sea, tener la garantía de resultados. ¿Por qué? Porque cuanto más claros estamos, mucho más efectivos vamos a ser. Entonces, si nos dispersamos en nuestras estrategias
de querer ofrecer coaching a todos, ahí es donde nos vamos a equivocar y muchas veces nos vamos a frustrar. Por esa razón es necesario e imprescindible que podamos tener en cuenta estas tres características. ¿Ok? Ahora, yo quiero mostrarles algunos ejemplos de nichos de coaching, ¿correcto? Con estas características, suficientemente amplio, estable en el tiempo y con mucho potencial de ganancia, ¿correcto? Entonces voy a comenzar por coaching de vida sana, ¿ok? Y he seleccionado algunas páginas. ¿Para qué? Para que ustedes vean que realmente hay un mercado de coaching en este sentido con estos tipos de nichos, ¿no? Por ejemplo, el coaching deportivo. Fíjense a este coach que se llama Tony Martínez, ¿no? Y dice, por ejemplo, su página web, saca lo mejor de ti con Tony Martínez, coach deportivo. Tiene toda una página ahí estructurada y está enfocado en este nicho el coaching deportivo. Ahora, también el coaching para recuperar su peso, ¿no? No sé, algunos ya me están pidiendo el teléfono ahí por interno. ¿No? Coaching para recuperar su peso. Fíjense este coach aquí. Encima da una descarga de guía gratis. Ponte en forma y consigue resultados. Sergio Peinado. Y lo bueno es que está bien peinado. Fíjense ahí. ¿No? Importante. Importante ahí. Mire, entonces, ejemplos de nicho de coaching. Otro ejemplo de coaching de vida sana. Coaching nutricional, ¿no? Ahí está, ella se presenta, Eva Vargas, ahí está su manzanita, no sé por qué, la tentación ahí. Y coaching nutricional tiene su página, ofrece sus servicios, ¿no? Dentro de lo que es el nicho del coaching nutricional. Coaching de imagen. Fíjense, coaching de imagen. Aunque por el apellido de este coach, yo lo hubiese llevado al coaching nutricional o para bajar de peso. Domingo Delgado, fíjense. Domingo me habla a mí de descanso y Delgado me habla de, una vida sana, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos. Coaching de imagen. Fíjense entonces qué importante es cómo estamos viendo ejemplos, ejemplos reales de coaches que se están dedicando específicamente a un nicho. Fíjense. O sea, esto no es algo que se está inventando. Ahora, coaching de relaciones y familia. Tenemos dos. Coaching para buscar pareja. Ya me están pidiendo también los teléfonos de esta, ¿no? Acá, fíjense. Coaching para buscar pareja. También coaching para mejorar tus relaciones de pareja, ¿no? Este otro coach ofrece servicios de coaching relacionado a todo lo que es mejorar las relaciones de pareja. Me pareció interesante esto también. Fíjense qué específico es esto. Esta web se llama Mamá Coach y es coaching de crianza y embarazo. Qué bueno, ¿no? Coaching especializado en hombres o en mujeres. Coaching emocional y espiritual. Fíjense acá. Coaching para eliminar la ansiedad y el estrés. Coaching para crisis, duelos y transiciones. Entonces tenemos una diversidad aquí de ejemplos que nos pueden llevar a tener claro cómo es que nosotros podemos especificar nuestros servicios de coaching. Ahora, coaching espiritual también. Coaching para maximizar tu potencial. Fíjense estas dos páginas interesantes, coaching de productividad y organización y coaching para el liderazgo. Entonces, estos coaches han desarrollado claridad para poder enfocar sus servicios de coaching y por lo tanto están teniendo efectividad. Y por último, tenemos aquí continuamos con coaching para maximizar tu potencial, coaching de mentalidad, de mindset, ¿no? Y coaching financiero para ayudar a las personas en cuanto a lo que son sus finanzas. Como ves, tenemos varios ejemplos y yo estaría
aquí toda la noche mostrándote ejemplos de distintos nichos de coaching. ¿Qué es lo importante aquí? Que tú puedas tener, primero, seguridad que cuando un coach determina o se enfoca en un nicho de coaching, tiene mayores probabilidades de ser más efectivo, de generar mayor impacto en la mayor cantidad de personas, de poder lograr también una rentabilidad, y eso solamente se logra cuando nos enfocamos en un grupo específico de personas, en un problema específico que está de repente desarrollándose como un dolor en ese público y podemos ofrecer una solución. Perfecto, bueno, continuamos entonces hablando sobre el tema principal de hoy, cómo escoger nuestro nicho como coaches, y vamos a ver algo muy importante. Vamos a ver que existen 3 vías para enfocarse en un nicho de coaching. 3 vías. Entonces, una de estas vías es la que tú podrías de repente elegir y decir, bueno, yo me voy a enfocar en esta vía o en esta o en la otra. Pero es importantísimo que tengamos en cuenta qué es lo que significa cada una de estas vías. Entonces, vamos a poder visualizar, por ejemplo, estas 3 vías. 1, personas. 2, problemas. Y 3, procesos. Entonces, tenemos 3 vías en las cuales nos podemos enfocar. Si bien es cierto, uno puede decir, bueno, yo quisiera enfocarme en el coaching, por decir, ejecutivo, ¿no? O de vida, o de carrera, o etcétera. Pero quiero enfocarme en personas, o en problemas, o en procesos. ¿De qué se trata eso? Fíjense, por favor. Cuando hablamos de personas, estamos hablando de especificar nuestros servicios a un determinado grupo de personas, como ya lo habíamos dicho, ¿correcto? Por ejemplo, fíjense acá, madres primerizas, adolescentes acosados de bullying, ¿no? Etcétera, etcétera. Son personas, ¿correcto? Un grupo específico de personas los cuales tienen intereses en común, en los cuales nosotros vamos a poder atender y desarrollar procesos de coaching. Cuando hablamos de problemas, estamos hablando de un problema específico que puede atender a una gran variedad de grupos de personas. Puede atender a madres, puede atender a adolescentes, puede atender, qué sé yo, a ancianos, etcétera, ¿no? Independiente del grupo de personas, es un problema que está enfocado en todo tipo de personas. ¿Me captan la idea? Entonces, la diferencia puede ser un grupo de personas o puede ser un problema específico. ¿Por qué un problema específico puede ser atractivo también? Porque la gente cuando ve que se ofrece solución a un problema, entonces puede generar atractivo, puede generar conexión, entonces puedes tú desarrollar más bien una solución a un problema específico y de esa manera te vas a poder posicionar como especialista para solucionar ese problema específico. Y no solo eso, sino que va a haber mucha posibilidad o una gran posibilidad de que tengas referidos, o sea que la gente que ha sido impactada o ha encontrado solución a su problema pueda referirte o hablar de ti a otras personas, ¿correcto? Entonces, puede ser que te enfoques en personas, puede ser que te enfoques en problemas, o puede ser que te enfoques en procesos. Cuando hablamos de proceso, estamos hablando de que el coach ha decidido establecer un cómo va a hacer lo que hace. O sea, ¿cómo es que yo atiendo a mis clientes? El cómo tiene que ver básicamente con un método, ¿no? Por decir, el método ABC para trabajar, no sé, pues el estrés en los ejecutivos, ¿no? Entonces, es un método, es un paso a paso que de repente comprende 5 sesiones, ¿no? 5 sesiones, ¿correcto? Entonces, puedes llamarlo, por ejemplo, el método de las 5 Ps, ¿no? Para trabajar, no sé, algo en el grupo de personas a las cuales tú quieres trabajar, pero enfatizas el método, o sea, el cómo. Entonces, es una forma de conectar también con tu nicho. Ellos
Si bien es cierto, es un grupo de personas, si bien es cierto, tienen un problema, pero la forma de conectarte o de mostrarte como especialista, como un experto en el tema, es básicamente a través de tu método, en el cómo lo vas a llevar. Y ese método va a funcionar como una conexión. Entonces, puedes conectar con tu nicho, enfocándote en un grupo de personas, enfocándote en un problema dentro de ese grupo de personas o para todas las personas y en un proceso, o sea, un método específico para lograr resultados específicos. Entonces ahí es donde tú tienes que decidir. Yo me voy a enfocar a un grupo de personas, me voy a enfocar en un problema que atiende de repente a una diversidad de personas, o me voy a enfocar en crear un método que sirva como un paso a paso para lograr un resultado específico. ¿Correcto? Entonces, ahí está la decisión de cada uno cuando ya se certifica como coach, uno establece qué vía es la que debe recorrer para poder trabajar con sus clientes. También es importante poder resaltar algo que es necesario cuando hablamos de nicho de coaching. ¿Cuáles son los requisitos para escoger nuestro nicho de coaching? Porque si bien es cierto, uno puede decir, bueno, ya tengo claro el grupo de personas, ya tengo claro que me van a poder pagar, ya tengo claro la vía, ¿no? Voy a utilizar de repente un método para conectar con mis clientes, pero es importante poder también hacer un filtro aquí respecto a los requisitos que se requiere para poder elegir un nicho de coaching. Y acá es importante cuatro puntos necesariamente que tenemos que reflexionar, ¿ok? 4 puntos. Vamos con el primero. Hablamos de que nos tenemos que hacer 4 preguntas. 1, un nicho tiene que ser un nicho que te apasione. No tiene que ser elegido simplemente por un tema comercial, por un tema de dinero. Ojo con lo que estoy diciendo aquí. O sea, no se trata tanto aquí, voy a ganar tanto dinero, entonces lo voy a elegir. No se trata tanto, porque si no caeríamos en esa situación bastante complicada en la cual los jóvenes, por ejemplo, al elegir carrera, tienen que elegir la carrera que se supone más pueden ganar. Y no es así. Entonces, no se elige tanto por el dinero, se elige por si te apasiona o no te apasiona. Si te gusta trabajar con ese tipo de personas, si de repente ya has tenido experiencia con ese grupo de personas o no, pero sientes una atracción y un disfrute, una felicidad en poder trabajar con ese tipo o con ese grupo de personas o resolviendo ese problema o creando un método que solucione o le dé resultados a estas personas. Entonces, la pasión es un elemento sumamente importante. Sin embargo, es muy necesario, ojo, es muy necesario que reflexionemos en lo siguiente. La pasión, voy a mostrarlo de esta manera, la pasión tiene 2 componentes, porque muchas veces solamente vemos la parte de la pasión en el sentido emocional. Entonces, sí, es importante la emoción. Acá cuando hablamos de emoción, hablamos de la felicidad, del disfrute, de la satisfacción, de trabajar con un grupo de personas que realmente tú dices, me trae satisfacción, realización poder trabajar con estas personas, ¿correcto? O sea, la parte emocional o la parte de la emoción, que podemos llamarle motivación, satisfacción, realización, etcétera, ¿es necesaria? Claro que sí que es necesaria. Sin embargo, no es solamente el único componente como para decir estoy apasionado por algo. Entonces, acá tenemos la otra parte que es la acción, que yo quiero resaltar con la palabra compromiso. Fíjense por favor, porque una persona apasionada no es una persona solamente con el componente de la emoción, ¿correcto?
¿Por qué? Porque yo puedo decir, me gusta trabajar con estas personas. Ahora, la pregunta es, ¿te gusta trabajar con esas personas? Sí, pero para trabajar con esas personas, o sea, para hacer lo que te gusta, muchas veces vas a hacer lo que no te gusta. ¿Correcto? Entonces, ahí está la parte de la acción, el compromiso, porque aunque no te guste hacer algunas cosas para trabajar con las personas que te gustan, tú tienes un compromiso, que eso tiene que ver con acción que no necesariamente es con emoción. O sea, lo haces porque estás comprometido a hacerlo. ¿Me siguen? Por ejemplo, en el ámbito religioso, celebramos la Semana Santa como la pasión de Cristo, ¿no? Y lo vemos graficado en un proceso de sufrimiento, ¿no? Donde lo vemos a Jesús en la cruz y el tercer día resucita. Sin embargo, hablamos de la pasión de Cristo. ¿Por qué se habla de la pasión? Porque pasión no es solamente, por ejemplo, no lo vemos a Jesús en la cruz sonriendo y diciendo, ay, me encanta estar en la cruz, ¿no? O tomándose fotos para su Instagram, mira, aquí estoy en la cruz disfrutando mi pasión. No, no lo vas a ver a Jesús así, obvio. ¿Por qué? Porque no se trata solo de emoción, se trata de compromiso. Compromiso es que tú haces cosas que no te gustan hacer para poder lograr hacer cosas que te gustan hacer. Yo siempre cuento esto, por ejemplo. A mí no me gusta levantarme temprano. Nunca me gustó levantarme temprano. Hay gente que se levanta como los pollitos, ¿no? A las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Yo no. A mí me cuesta horrores levantar. Sin embargo, siempre inicio mi día generalmente teniendo sesiones de coaching. Y lo hago básicamente porque me gusta dar sesiones de coaching. Pero no es porque me guste levantarme temprano. Porque en mi caso, primero se abre mi ojo derecho y después mi izquierdo. O sea, es poco a poco, voy avanzando. Pero lo hago porque me encanta hacer sesiones de coaching. ¿Me explico? Entonces, pasión no es solamente decir, ay, estoy emocionado porque estoy haciendo lo que me gusta. No, estoy haciendo muchas cosas que no me gustan porque me encanta trabajar con la gente que me gusta trabajar. ¿Me explico? Entonces, pasión es eso. Por eso, cuando hablamos de que te apasione, hablamos de emoción y compromiso. ¿Ok? Que tengas el compromiso firme de decir, voy a elegir trabajar con este grupo de personas y aunque no sienta hacerlo un día, tengo el compromiso de hacerlo. ¿Me siguen? Tengo el compromiso de hacerlo. Y aunque no lo sienta, porque hay gente que confundes. Por ejemplo, nunca vas a sentir pagar tus cuentas, ¿sí o no? Nunca vas a sentir pagar la cuenta de la luz. Tú vas a decir, ay, siento pagar la cuenta de la luz. No, tienes que hacerlo. Entonces, muchas veces, las cosas que tenemos que hacer son compromiso puro, ¿ok? También es importante que tú puedas desarrollar y entender tus habilidades, o sea, qué cosas sabes hacer, ¿correcto? De forma natural y que pueden aportar para ese público con los cuales tú vas a trabajar. Entonces, es necesario, imprescindible, que tú puedas desarrollar la capacidad de poder darte cuenta qué habilidades tienes a tu favor, habilidades naturales, no habilidades solamente aprendidas, sino naturales, que puedan ser de una manera como un soporte, un apoyo, o potenciar la vida de otras personas. Entonces, todos tenemos habilidades. Hay algunos que las conocen. Los que las conocen no necesariamente las usan, y los que las usan no necesariamente las profesionalizan. Entonces, tenemos que llevar ese camino. Primero, autoconocimiento, saber qué habilidades tengo. Segundo, saber que esas habilidades las estoy usando. Tercero, saber que esas habilidades las estoy profesionalizando, o sea, estoy maximizando esa habilidad. Y cuanto más maximizo esa habilidad, más poderoso se convierte mi servicio a las personas. ¿Ok? Tercero, que hayas pasado una experiencia. Otro requisito importante para poder conectar de verdad con tu nicho es que tu experiencia pueda servir de inspiración para la gente. La gente con la cual tú vas a desarrollar servicios de coaching, una vez que te certifiques como coach,
Es importante que tú tengas una historia que contar que conecte con ellos. Un antes y un después, que ellos se sientan desafiados, que ellos se sientan inspirados, que ellos sientan que realmente pueden decir, ah, Bernabé pasó esto y él me entiende. Y si él superó esto, yo también lo puedo superar. ¿Me explico? Entonces esa historia, aunque pueda ser una historia de dolor, se puede convertir en una historia de superación que impacte, que influya, que inspire, que conecte y que pueda ayudar a las personas a decir, yo también lo puedo vivir, yo también puedo salir de esa situación. Entonces, ¿qué experiencia tú podrías decir? Mira, yo llevé muchos años en esta situación, salí de esto y me encantaría ayudar a la gente a que también salga de esta situación, que también superen esto, que también pasen por un proceso de transformación. ¿Me explico? Entonces, tu experiencia personal es muy, pero muy importante a la hora de poder elegir un nicho. No se trata solamente de decir, ah, quiero trabajar con gente de 18 a 20. No. ¿Por qué? Ah, porque yo también, de esa edad, de 18 a 20, pasé esto y lo he superado. Y me encantaría ir a esa generación, a ese grupo de personas, a decirles que hay esperanza, que hay solución, etcétera. ¿Me explico? Entonces, tu experiencia, por más dolorosa que sea, tiene un propósito. Y tu propósito está conectado con un grupo específico de personas. Por último, como ya decíamos, obviamente, el nicho tiene que ser un nicho que sea algo que la gente esté dispuesta a pagar por ello. Y aquí es importante saber diferenciar dos cosas. Saber diferenciar precio y saber diferenciar valor. Cuando hablamos de que paguen por tus servicios, nunca te enfoques en el precio. Nunca comuniques el precio, comunica el valor. O sea, ¿cuáles son los beneficios que van a llevar a la hora de recibir tu servicio? ¿Qué van a lograr? ¿Qué sueño van a alcanzar? ¿Qué meta van a lograr? ¿Qué objetivo van a alcanzar? Entonces, beneficios. ¿Qué van a lograr cuando tú ofrezcas tu servicio de coaching? El precio es una transacción monetaria, material, nada más. Pero esto tiene un poder incalculable. ¿Me sigue? Entonces, cuando tú vendes precio, la gente, ¿sabes lo que va a hacer? Va a compararte. Ah, este me cuesta 1,000 y este me cuesta 998. Me voy por el de 998, ¿no? Entonces, por precio, pueden elegir a cualquiera. Pero cuando tú le entregas valor, ellos se deciden por los beneficios que vas a darles. Entonces, si su vida va a cambiar, tiene que ser algo tangible, algo que se vea, algo que se palpe, algo que ellos puedan decir, realmente mi vida va a cambiar con esto, ¿correcto? Entonces, voy a ser otra persona, voy a ser un mejor padre, voy a ser un mejor líder, voy a ser un mejor trabajador, no sé, voy a lograr esto o aquello. Entonces, cuando se vuelve tangible ese valor, las personas entienden que no les estás vendiendo un precio, estás vendiendo valor. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que la gente te pague, tienes que saber diferenciar precio-valor. Si solamente te guías por el precio, entonces tu nicho va a ser solamente un nicho comercial y no un nicho que busque transformación. ¿Ok? Entonces, por esa razón, estos cuatro requisitos son necesarios a la hora de que tú puedas evaluar qué es lo que tú vas a hacer o qué es lo que tú no vas a hacer, a quién vas a elegir, a quiénes vas a dirigir tus servicios como coach. Bueno, estamos finalizando esta lección número 3, módulo 2, ya casi terminando este curso, pero nos vamos a ir con la frase de hoy. Zig Ziglar nos dice, usted no puede ser un conocedor de todo, debe convertirse en un especialista. Todo lo que hemos visto en relación a cómo escoger nuestro nicho de coach, nuestro nicho como coaches, es importante saber diferenciar entre ser generalista y ser un especialista. Un especialista es aquel que se enfoca
específicamente en un grupo específico de personas con un problema específico. Así que a seguir trabajando en nuestro Ser Coach y nos vemos en la siguiente lección.